Está conmigo aquí en la cabina de Nuestras Noticias el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Fernando Rentería. ¿Cómo le va? Licenciado, bienvenido. Buenos días, un gusto como siempre estar por aquí. Gracias por venir. A ver, recientemente hemos recibido información, es información pública, de una serie de convenios que ha firmado la Comisión Estatal de Derechos Humanos con tribunales de justicia, por ejemplo, y los otros convenios que usted me platicara. ¿En qué consisten este tipo de acuerdos, convenios que se firman con estas instancias y cuál es la función que tendría la CEDH en este tipo de acuerdos? Recordemos que los 3 órganos de impartición de justicia en Sonora, pues con competencia local, son el Supremo Tribunal de Justicia, el Tribunal Estatal Electoral y el Tribunal de Justicia Administrativa. Y la regla aquí básica es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene competencia para pronunciarse en contra de una resolución de un tribunal, una sentencia, una medida cautelar, por ejemplo. Entonces, sin embargo, creo que la comisión tiene que tener una relación y una colaboración, una coordinación muy cercana con los tribunales, porque si bien la Comisión Estatal de Derechos Humanos no es un órgano de impartición de justicia, sí es una institución de acceso a la justicia. Y buscando vías de colaboración de acuerdo a las necesidades de cada uno de los tribunales fue que firmamos convenios específicos. El que particularmente quiero destacar es el convenio con el Supremo Tribunal de Justicia, porque tiene relación con la Oficina para el Protocolo de Estambul, de la que ya hemos hablado aquí. El Protocolo de Estambul es la normatividad internacional más avalada para la evaluación y dictaminación de los casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta Oficina para el Protocolo de Estambul, que inició funciones en la Comisión Estatal de Derechos Humanos hace 3 años, sigue siendo la única a nivel nacional y al día de hoy ha emitido más de 120 dictámenes y ha realizado casi 600 acciones conforme al Protocolo de Estambul. Y precisamente esta particularidad a nivel nacional pues ha hecho que la Comisión Estatal de Derechos Humanos esté colaborando a petición de juezas y jueces de fuera del estado de Sonora, juezas y jueces federales. Tenemos varios casos que datan de hace 10 años, algunos casos incluso de denuncias de tortura de hace 14 años. Y este convenio lo que hace es concentrar los esfuerzos de la Oficina del Protocolo de Estambul a las necesidades de las juezas y jueces del Fuero Penal en Sonora, pues porque al final de cuentas la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene que centrar sus esfuerzos a las personas en Sonora y creo que es un convenio de colaboración que va a ser particularmente fructífero. Yo estoy muy agradecido con el magistrado presidente Rafael Acuña Griego, quien tiene pues una comprensión profunda del tema, una preocupación porque la impartición de justicia en Sonora sea cada día más efectiva y creo que el Protocolo de Estambul, la Oficina para el Protocolo de Estambul de la Comisión de Sonora podrá contribuir a ello. Vamos a ponernos muy básicos con esta pregunta. ¿En qué consiste el Protocolo de Estambul? ¿Qué es? El Protocolo de Estambul es un dictamen, una pericial científica. La oficina de Sonora está integrada por una perita en psicología, una perita en medicina forense y una perita en derecho, que es la primera visitadora general. Entonces, cuando ocurre una denuncia de tortura, estas personas que integran la oficina hacen un análisis, ¿no?, para llegar a la conclusión de si ahí pudieran haber ocurrido actos de tortura o no. ¿Cómo impacta esto en un proceso penal? Pues imaginemos el caso de una persona que está siendo imputada por determinado delito y lo único que obra en su contra es una confesión. No hay ninguna otra prueba en su contra que su propia confesión. Y esa persona dice que esa confesión fue coaccionada, es decir, que fue obtenida bajo tortura. Que lo torturaron para confesar un delito que no cometió. La forma de acreditar si esto ocurrió o no, la forma idónea es el Protocolo de Estambul. Entonces, si el Protocolo de Estambul llegara a ser contundente respecto a que los actos de tortura ocurrieron cuando se emitió esa supuesta confesión, pues podría poner en libertad a esa persona. Pero también puede ocurrir lo contrario, puede ocurrir que la defensa esté invocando tortura para retrasar el proceso o incluso para concretar impunidad. Entonces ahí el Protocolo de Estambul
cumple la función de eventualmente descartar los actos de tortura y entonces legitimar y establecer que la investigación ministerial y por tanto luego la sentencia penal pues es la correcta. Bien, o sea, el protocolo de Estambul puede ayudar a determinar si hubo realmente una tortura y que una persona confesó haber cometido un delito obligado, ¿sí? Bajo tortura, o puede mostrar lo contrario. O puede suceder que exista la confesión, que la confesión en principio se descarte porque genera dudas en la autoridad judicial, pero hay otros elementos de prueba que sí permiten llegar a la conclusión de que se cometió ese delito, ¿no? O sea, puede haber múltiples contextos, ¿no? Pero de lo que no hay duda es que el protocolo de Estambul es un elemento muy importante actualmente para la judicatura penal, pues para poder emitir sentencias conforme a derecho. Pues está interesante porque es importante conocer que existen estos protocolos para determinar si una persona hizo algo o dijo algo por voluntad propia o fue coaccionada de alguna manera, ¿no? No sé si tortura física, tortura psicológica o ambas, ¿no? O ambas. ¿Cómo va a aplicar este convenio? Es decir, el tribunal va a solicitar a la CDH en determinados casos su intervención con el protocolo de Estambul. Así es. De hecho, ya hemos tenido colaboraciones con el Supremo Tribunal de Justicia. Cuando nos instan, no solo las juezas y jueces locales, sino, insisto, las de fuera del Estado, pues la comisión debe de colaborar. Es una instrucción judicial y todas las autoridades, no nomás la comisión, todas las autoridades estamos obligadas a cumplir con las resoluciones judiciales. Aquí lo que hace el protocolo de Estambul pues es concentrar los esfuerzos de la comisión a las necesidades de las juezas y los jueces locales, ¿no? Bien, ¿hay la capacidad para eso en la CDH? Bueno, actualmente al año estamos en posibilidades de emitir alrededor de 50 dictámenes conforme al protocolo de Estambul, más todas las acciones que implica el propio protocolo de Estambul, que son aproximadamente 300 al año. Y además debo decir que la Oficina para el Protocolo de Estambul, que se creó hace 3 años, sin erogar un solo peso más, es decir, forma parte de la política de austeridad de la Comisión, esa oficina no solo realiza todo este trabajo conforme al protocolo de Estambul, sino que además la perita en medicina y la perita en psicología también emiten los dictámenes médicos y psicológicos que no tienen que ver conforme al protocolo de Estambul, pero que son necesarios para el trabajo que realizan las 6 visitadurías generales. Entonces es un trabajo de mucho esfuerzo, pero en el que nos sentimos muy orgullosas y orgullosos en la comisión. Y de mucha especialización, ¿no? De mucho conocimiento. Sí, la verdad es que además imagínese, la perita en psicología que está con nosotros está desde el inicio de la oficina, entonces imagínese toda la experticia que ha adquirido en este tiempo, ¿no? Bien, a ver, estoy tratando de entender yo también la parte de cómo opera o cómo funciona, mejor dicho, el protocolo de Estambul. Una vez que el tribunal solicita la aplicación de este protocolo, se lleva a cabo y se emite un reporte. ¿Ese reporte a quién se le entrega o cómo es un informe? ¿Cómo es? Son diversas diligencias. Las peritas en psicología y en medicina pues tienen que realizar diversas acciones, diversos actos de investigación, de documentación. Es un proceso que puede llevar meses, ¿no? Y después se emite ese dictamen. Ese dictamen no se expresa en la forma de un sí o no, ocurrió o no tortura, ¿no? Hay diversos grados en los que, de acuerdo a los elementos que ellas encuentran, ¿no?, pueden establecer si el acto de tortura pudo haber ocurrido o no. Ese dictamen se presenta ante la autoridad judicial, se tiene que ratificar ante la autoridad judicial y es la autoridad judicial, el juez y la jueza, la que determina qué alcance, qué valor le va a dar a ese dictamen científico. Recordemos que no es un testimonio, es un dictamen científico, es una pericial en psicología o en medicina o en ambas, donde ellas, con base a su experticia,
¿no? Llegan a la conclusión o descartan que ahí ocurrieron los actos de tortura. Bien, es el Poder Judicial del Estado el que solicita. Es decir, un abogado no puede ir a pedir eso a la CDH, un abogado defensor de... Una probable víctima, probable víctima. Lo que de acuerdo a la ley, donde no podríamos proporcionar el servicio es, por ejemplo, a solicitud de la Fiscalía, porque es la propia Fiscalía la que tiene que tener sus propios recursos, sus propios peritos, ¿no? para atender estos casos. Pero sí podemos hacerlo cuando nos los pide una autoridad judicial o la probable víctima, que en este caso sería el imputado. Bien, ¿tienen alguna vigencia este convenio? Por lo pronto es por 2 años. Por 2 años. Bueno, pues a mí me parece bien importante ir socializando este tipo de cosas, porque cuando hablamos, que ya lo hablábamos la vez pasada o antepasada, o las otras visitas que ha hecho aquí a la cabina, que hablábamos, o hablaba usted mejor dicho, del protocolo de Estambul, creo que es importante ir socializando ese tipo de cosas, porque son términos que la mayoría de las personas no conocen, o son recursos que muchas personas, a los que muchas personas pueden acceder, pero que no saben que pueden acceder. Sí. Y además es uno de los instrumentos de protección de la comisión tan relevantes y de los que nunca se había hecho uso. O sea, a la comisión normalmente se le identifica por las recomendaciones, que son importantes y cumplen una función, pero la comisión también emite medidas cautelares, procedimientos de exhibición de personas, informes especiales, protocolo de Estambul, una serie de facultades que nos permiten estar en condiciones de proteger los derechos. ¿Cuál es el procedimiento de exhibición de persona? El procedimiento de exhibición de persona es una institución muy importante, que debo decir que en los primeros 30 años de historia de la comisión nunca se emitió un solo procedimiento de exhibición de personas. Es algo que en Estados Unidos le llaman habeas corpus y que tiene la función de que la autoridad ponga a la vista a una persona en la que pudiera haber indicios de desaparición, de detención ilegal, que pudiera estar sujeta a tortura, que no sea puesta a disposición de la autoridad judicial dentro del término constitucional, ¿no? Una serie de posibilidades que nos permite a nosotros sobre todo dar tranquilidad a los familiares de esa persona que puede estar irregularmente detenida, ¿no? Y que, como digo, nunca en la historia de la comisión se había emitido un procedimiento de exhibición de persona. Justo ayer se emitió uno más, precisamente de una... la familia no conocía el paradero de uno de sus hijos, no tenía certeza de quién lo había detenido, no sabía si había sido una autoridad. Entonces, al presentarse a la comisión, nosotros advertimos ahí que lo que había que emitir es un procedimiento de exhibición de personas o habeas corpus, como se comenta normalmente. Nosotros nos dimos a la tarea de buscar a la persona y ya después de conocer lo que había sucedido, pues advertimos que ahí lo que había ocurrido es una detención que en principio no era irregular, que era una persona que había sido detenida en flagrancia y que estaba sujeta pues al término constitucional, es decir, que antes de 48 horas iba a ser puesta a disposición del juez. Nosotros informamos eso a la familia y bueno, aún dentro de pues la tensión que implica tener a una persona detenida, la tranquilidad de saber que esa detención en principio no fue regular, creo que es una contribución importante de la comisión. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, a ver, una pregunta más antes de que se nos acabe el tiempo, que no tiene nada que ver con esto, pero que es importante. Hay un caso que se generó recientemente en el Hospital Integral de la Mujer, en donde una niña pequeñita recién nacida falleció. ¿Se han acercado los familiares con ustedes? Sí. ¿O ha intervenido la CDH, en este caso la niña Juliana? Entiendo, así se llamaba esta niña. Ya nos entrevistamos con la familia. En este caso actualmente está en la 5ª Visitaduría General y lo que tenemos que definir es si vamos a declinar parcial o totalmente la competencia de la Comisión Nacional. Porque recordemos que el año pasado, por un decreto presidencial, se federalizaron estos servicios de salud. Entonces, el tema de acceso a la salud que existe en esta controversia no lo podemos conocer, tenemos que declinarlo a la Comisión Nacional. Sin embargo, parece que hay pues otros temas posteriores a la muerte que no necesariamente tienen que ver con el tema de acceso a la salud y tenemos que decidir si eso sí lo puede conocer y tiene que continuar la investigación la Comisión Estatal o forma parte, ¿no?, del caso de salud y por tanto también lo tendríamos que declinar a la Comisión Nacional. Estamos precisamente en esa etapa.
Bien, en este caso declinar significa enviarlo para enviar el expediente a la Comisión Nacional. Exacto. O sea, no tenemos ninguna duda de que el tema de acceso a la salud, ¿no? de la probable negligencia médica que pudo haber ocurrido ahí, eso lo tiene que conocer la Comisión Nacional, porque se federalizaron el año pasado los servicios de salud. Pero lo que ocurrió después del fallecimiento no necesariamente tiene que ver con un tema de acceso a la salud, y eso tal vez es lo que estamos en esa fase preliminar determinando. Eso tal vez sí lo tendría que conocer la Comisión Estatal. Perfecto, pues seguiremos atentos. Muchas gracias por la visita. Al contrario, le agradezco. Gracias por su tiempo, que le vaya muy bien.